contratar con el Estado, no podrán acceder a cargos públicos. Estas son algunas de las sanciones que enfrentan quienes son declarados responsables fiscales en Colombia. Contraloría General asegura que cada día son más los gobernadores y alcaldes que están dejando perder millones de pesos provenientes de regalías por no saber manejar los llamados patrimonios autónomos. Más de 70.000 millones de pesos regresaron a sus destinatarios originales gracias a los procesos adelantados por la Contraloría. Por mala ejecución, departamento de Casanare terminó financiando carretera que comunica a Bogotá y Girardot. Señoras y señores, les habla Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a una nueva emisión de Contraloría Transparente. Es el programa institucional de la Contraloría General de la República. Esta emisión está dedicada a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, un equipo de contralores encargados de adelantar las investigaciones de los casos de mayor impacto en el país. La Contraloría General de la República ha insistido durante todo este año sobre el inadecuado manejo que se está dando a los dineros estatales provenientes de las regalías, que son depositados en las llamadas fiducias, figuras que permiten administrar los fondos e incluso darle rendimiento antes de ser ejecutados. Pues ahora, la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República advierte a los alcaldes y gobernadores del país que tengan mucho cuidado con las fiducias y los llamados patrimonios autónomos. La Contraloría Delegada de Investigaciones contra la Corrupción ha venido detectando un mal que está creciendo y se ha instalado en los entes territoriales de Colombia, que son los departamentos y los municipios. Ese mal está relacionado con los llamados patrimonios autónomos. Son recursos de los entes territoriales que son entregados a diversas sociedades de particulares. Estas sociedades colocan los dineros que son para bienes y servicios de la comunidad en fiducias. De esta manera se agiliza el flujo de recursos y en teoría los gobernadores y alcaldes tienen la tranquilidad de que su gestión está avanzando más ágilmente. Sin embargo, esa figura, la del patrimonio autónomo, está teniendo un problema porque las sociedades, que muchas veces son concesionarios para obras e inversiones públicas, terminan usando los dineros para sus propias inversiones, para sus propios gastos o para obras que realizan en otros departamentos o municipios con quienes los particulares tienen contratos. Allí es donde se presentan los casos de pérdida de dinero. Según el Contralor Delegado José Miguel Char, son numerosos los casos de procesos de responsabilidad fiscal abiertos por malos manejos de dineros a través de los patrimonios autónomos, principalmente porque los mandatarios regionales no saben las reglas de la contratación e inversión. Y piensan que esos son dineros que los pueden invertir como si fueran de ellos, como si fueran dineros de bolsillo. Los dineros del Estado tienen su ritualidad, tienen una ley que le rige para hacer esas inversiones y no se pueden disponer como cualquier particular puede disponer de su patrimonio. Pero además, cuando se dan cuenta de que los dineros públicos están comprometidos en inversiones distintas a las que fueron destinados o simplemente no están en las fiducias, no tienen a quién reclamarle. Esto ocurre porque en la figura del patrimonio autónomo, el ente territorial es quien invierte el dinero en la fiducia, pero el que firma es la empresa particular que se comprometió a realizar las obras. Y el ente territorial no tiene ninguna relación comercial con la fiducia, sino directamente con los contratistas particulares. Por eso la Contraloría advierte que los mandatarios regionales deben tomar medidas preventivas tanto para saber en qué van a invertir los dineros propios y los que reciben de la nación, como para vigilar que los patrimonios autónomos sirvan para lo que deben servir, proveer bienes y servicios a los ciudadanos. Y cada vez que se va a hacer una inversión de recursos públicos, tienen que estudiar muy bien la forma y la viabilidad de esa inversión. Precisamente por no realizar una buena planeación de las inversiones y por no seguir las normas de contratación, son numerosos los funcionarios y contratistas que han resultado envueltos en investigaciones y procesos por parte de la Contraloría y al final han quedado registrados en el llamado Boletín de Responsables Fiscales. Una misma persona jurídica ha defraudado a por lo menos 2 gobernaciones de igual número de departamentos en el país a través de la modalidad de patrimonios autónomos. La Contraloría General de la República ya lo detectó y dio aviso a las autoridades competentes.
La Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción es un cuerpo élite de la Contraloría General de la República, conformada por especialistas de diferentes áreas cuya misión es investigar los casos más sensibles de corrupción y de impacto en el país. El trabajo de esta unidad está dividido en 12 contralores intersectoriales, incluyendo al jefe de la sección. Los que nos corresponden investigar a nosotros, por lo menos en la delegada nuestra, están los casos de los entes territoriales que invirtieron recursos de excedentes de regalías en sociedades de particulares, quienes a su vez suscribieron contratos de fiducia para financiamiento de actividades propias de estos particulares. Lo que se pensó en un principio como un caso excepcional de mala utilización de dineros de regalías fue la constante encontrada por el Contralor Delegado Intersectorial. Estos dineros salen de los entes territoriales para unas fiducias constituidas por los contratistas particulares para realizar una obra determinada, y la mayoría de las obras ni siquiera fueron en los municipios o departamentos de donde salieron los recursos. El enroque de los contratos sirvió para que los corruptos desvanecieran rápidamente el rastro de los dineros. Y esa es la actividad que nos toca a nosotros, adelantar los procesos de responsabilidad fiscal con el fin de recuperar esos dineros y que regresen a las arcas del Estado. Gracias a la Ley 1474 de 2011, los procesos de responsabilidad fiscal los adelanta esta Contraloría Intersectorial de forma verbal, es decir, de manera más expedita para lograr avances significativos en los procesos. Si inmediatamente nosotros proferimos fallo de responsabilidad fiscal, nosotros compulsamos copia a la Procuraduría, y cuando en el curso del proceso vemos que hay visos penales, hay motivos para que sea investigado por la Fiscalía, también compulsamos. En desarrollo de las investigaciones del organismo de control fiscal, encontró que una misma persona jurídica había llegado a varios departamentos del oriente del país para lograr hacerse de manera fácil a los millonarios recursos de las regalías que deberían ser invertidos en esa zona del país. Hemos encontrado que la misma persona jurídica ha creado patrimonios autónomos o fideicomisos en varias entidades fiduciarias con diferentes entes territoriales. Y su modalidad consistía en invertir los recursos en fideicomisos a través de particulares. De un modus operandi en que cayeron muchos alcaldes y gobernadores y terminaron en el fracaso de la inversión. Justamente la Contraloría General de la República alertó a los entes territoriales para que eviten ese engaño por parte de esa persona jurídica, debidamente identificada por el órgano de control fiscal. Se siniestraron, por lo menos conocemos el caso de Chacón Bernal, que lo hizo con el departamento del Meta y con Casanare. Ambos departamentos invirtieron en ese patrimonio autónomo y ambos se siniestraron. El Contralor Intersectorial Anticorrupción aseguró que las autoridades están investigando los delitos en los que haya podido incurrir esta firma que defraudó a por lo menos 2 departamentos del país. Las investigaciones adelantadas por la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República permitieron descubrir que el departamento de Casanare, que padece de una infraestructura vial deficiente, terminó financiando la construcción de 200 metros de un viaducto en una carretera del departamento de Cundinamarca, en la vía que comunica Bogotá con Girardot. Un proceso de responsabilidad fiscal que ejecutó la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República le permitió al departamento de Casanare recuperar importantes recursos de regalías que habían sido pavimentados a más de 400 kilómetros de distancia, en la vía que comunica a Bogotá con Girardot. Salieron unos dineros del ente territorial del departamento de Casanare para invertirlos en un patrimonio autónomo de unos particulares que tenían la adjudicación de la construcción del viaducto Muña. El departamento del Casanare colocó sus recursos provenientes de las regalías en manos ajenas que no le garantizaban poder recuperarlos, como debe ocurrir en un contrato de transmisión de bienes llamado fideicomiso a un administrador llamado fiduciaria. El gobernador del departamento de Casanare tenía el convencimiento, la convicción de que estaba invirtiendo sus recursos en una fiduciaria, en una fiducia
de calificación AAA de bajo riesgo, con calificación de bajo riesgo, y la realidad es que no fue así, porque él no era el fideicomitente. En su momento, los dineros propiedad del departamento no fueron devueltos porque para la fiduciaria, que actúa como ente administrador, estos le pertenecían al patrimonio autónomo, quien a su vez los entregó al contratista encargado de construir el viaducto. Es decir, el dinero público pasó a manos de unos particulares. En el evento, cuando se suceden los siniestros, los representantes del municipio o del departamento van a la fiduciaria a pedir que les regresen sus dineros y dicen: no, señores, ustedes no son nuestros clientes. Los clientes nuestros son Patrimonio Autónomo Viaducto Muña, por poner un ejemplo. Es entonces cuando la Contraloría General de la República inicia el proceso de responsabilidad fiscal en contra de los involucrados. Cuando adelantamos los procesos de responsabilidad fiscal y se dan todos los presupuestos pues para abrir los procesos o para adelantarlos, inmediatamente procedemos a decretar las medidas cautelares, que son las que nos van a garantizar que esos dineros mañana o pasado regresen a los entes territoriales. Y bajo el peso de estas acciones cautelares de la Contraloría General, el contratista encargado de la construcción del viaducto regresó los dineros. En el desarrollo del proceso, los representantes de Viaducto Muña accedieron a devolver inmediatamente, pues cuando ya se vieron que estaban incursos en un proceso de responsabilidad fiscal, a devolver los dineros con todos los intereses causados. Una suma que, según la Contraloría, el departamento debe invertir de acuerdo con la ley de regalías para mejorar la calidad de vida de los beneficiarios de esos dineros. Ahí estamos hablando de 3.200 millones aproximadamente, que por acciones de la Contraloría se recuperaron y regresaron al departamento de Casanare. Aclaró el contralor delegado que una vez fueron devueltos estos dineros al departamento, el organismo de control decretó la terminación de las acciones fiscales en contra del patrimonio autónomo vinculado en este proceso. Contraloría Transparente se desplazó hasta el viaducto El Muña. De los 15.000 millones de pesos que costó la obra, 3.200 pertenecen a los casanareños. Ese dinero ya lo recuperó la Contraloría General de la República para el departamento de Casanare. El embalse del Muña se encuentra ubicado a 20 kilómetros de Bogotá, en el municipio de Cibaté. Fue construido en el año 1948 para utilizar en la generación de energía las aguas provenientes del río Bogotá. Hoy es una represa de alta contaminación por recibir toda clase de residuos. Pero al parecer la contaminación no es solo medioambiental. Frente al embalse se construyó la obra que fue objeto de investigación por parte de la Contraloría. Se trata del viaducto que recibe su mismo nombre. Según determinó el organismo de control, la obra se ejecutó con recursos que no pertenecían ni a Bogotá, ni a Cibaté, ni a Cundinamarca, sino a Casanare. Entre el departamento de Casanare y el departamento de Cundinamarca hay aproximadamente 400 kilómetros de distancia. Y es precisamente lo que investigó la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República, cómo los dineros del departamento de Casanare terminaron aquí. Educardo Sánchez es el propietario del único montallantas que se encuentra en el perímetro y quizá el único testigo que presenció desde sus inicios la construcción del viaducto Muña. Afirma que la obra estuvo paralizada posiblemente por los inconvenientes de los contratistas que tenían a cargo la ejecución. Eso lo tenía los Nules. Y lo pararon, casi 4 años duró la obra parada. Quién sabe los problemas de ellos. Educardo comentó que la terminación del viaducto pasó a manos de otra firma contratista, en lo que presume acciones confusas. Estos últimos, aún después de terminar la obra, también tardaron en hacer la entrega oficial. Ahí los Nules dejaron eso parado y ahí quién sabe qué arreglo hicieron, porque eso la concesión se la quitaron a los Nules y se la dieron en otra concesión. ¿Cómo dijo que se llamaba la obra? La otra Salcedo Ingenieros, los que terminaron la obra. ¿Hace cuánto terminaron la obra? La obra la entregaron el año pasado en agosto, que vino el presidente a la inauguración. Y que la terminaron
ya casi 2 años de terminada, sino que la entrega la hicieron en agosto oficialmente. Aunque este hombre desconoce las investigaciones de la Contraloría sobre la procedencia de los dineros que fueron objeto del proceso de responsabilidad, en el que el organismo de control recuperó los 3.200 millones de regalías del Casanare, asegura que el viaducto Muña recortó 1,5 kilómetros de camino entre Bogotá y Girardot. Y el ahorro en caminos, 1 kilómetro larguito que se recortó la carretera. En ahorro de viaje y combustible la gente está muy contenta. Pues es muy importante porque entre más rectas las carreteras, menos peligro. La Contraloría General de la República y en especial la Unidad Anticorrupción espera que esos 3.000 millones de pesos sirvan para pavimentar alguna de las vías del departamento de Casanare. Cuando una persona, sea natural o jurídica, es declarada responsable fiscal por parte de la Contraloría General de la República, entra en una lista que se conoce como el Boletín de Responsables Fiscales. Es una lista pública y quienes allí figuran no podrán abandonarla hasta tanto devuelvan el último peso que, por su mala administración o por corrupción, perdió el Estado. Este es el Boletín de Responsables Fiscales que cada día actualiza la Contraloría General de la República. Se trata de una lista pública que se abre desde la página web oficial de la entidad con un solo clic. En ella se encuentran tanto servidores públicos como contratistas del Estado que han sido sujetos a un proceso fiscal y han sido declarados como responsables por lo que se llama detrimento patrimonial, es decir, la pérdida injustificada de dinero estatal. Lo reportamos en el Boletín de Responsables Fiscales, que es una anotación que les queda a ellos hasta tanto no resarzan el daño al patrimonio público. La Contraloría explica que la inclusión en el Boletín de Responsables Fiscales significa para una persona ser objeto de embargos de sus bienes muebles e inmuebles cuando no tiene el poder económico para pagar por el detrimento patrimonial, pero además representa una gran limitación en sus derechos civiles. Y están totalmente limitados en todos los aspectos comerciales, no podrán contratar con el Estado, no podrán acceder a cargos públicos. Una cuenta bancaria o de ahorro que abran, ya sea corriente o de ahorro, va a estar bajo la mira de la entidad. Si los responsables fiscales establecen nuevos vínculos con bancos u otras entidades de crédito, la Contraloría puede actuar en cualquier momento. En el momento en que firmen contratos con ellos y la Contraloría avisore que hay una relación contractual y podemos entrar a tratar de recuperar dineros ahí de esa contratación, tienen inmediatamente que poner a disposición de la Contraloría en las cuentas destinadas para ellos de los recursos que le deben pagar a los contratistas o a las personas que están reportados en el Boletín de Responsables Fiscales. Adicionalmente, hoy la Contraloría está conectada internacionalmente con las autoridades de otros países en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa para ir detrás de los dineros que sean sacados fuera de Colombia y que tengan como objetivo protegerse en paraísos fiscales como Suiza e Islas Caimán. Cualquier cuenta que tengan en cualquier entidad financiera o bancaria va a estar sujeta a los embargos decretados por la Contraloría. Sin embargo, hay una manera de evitar que los servidores públicos y contratistas terminen engrosando la lista del Boletín de Responsables Fiscales, y es la de llegar a acuerdos de devolución de recursos al erario público, incluso antes de que sean abiertos los procesos de responsabilidad fiscal, cuando la Contraloría ha adelantado auditorías o actuaciones especiales y ha emitido funciones de advertencia claras, con hallazgos muy evidentes de lesiones al patrimonio público. Que es una buena valoración de parte del contratista de decir, me voy a desgastar en un proceso el cual muy seguramente va a salir mal librado y voy a tener un camino tortuoso, o mejor lo reconozco y devuelvo este recurso al Tesoro Público. De todos modos, la Contraloría aclara que cuando los responsables fiscales devuelven la totalidad de los dineros por un detrimento patrimonial, todo vuelve a la normalidad. Pues se le levanta la anotación que tiene en el Boletín de Responsables Fiscales y puede quedar nuevamente habilitado para seguir contratando. Una cifra que supera los 70.000 millones de pesos ha sido hasta el momento recuperada para las arcas del Estado por parte de esta Contraloría Intersectorial de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General de la República.
Ha sido un trabajo transparente, reconocido por el sector asegurador colombiano. Los procesos de responsabilidad fiscal no solo buscan descubrir a los corruptos que hayan defraudado al Estado para denunciarlos ante la Fiscalía, sino recuperar el dinero de los colombianos. Cuando dichos recursos se recuperan, cesan los procesos de responsabilidad fiscal. De los que lleva nuestra delegada, pues estamos investigando más de 130 mil millones de pesos. Ya hemos recuperado una gran cantidad, por lo menos más de 70 mil hemos recuperado, que como te dije, ya están nuevamente en poder de los entes territoriales y pues para que los utilicen donde realmente, lleguen donde realmente deben llegar para el desarrollo de los departamentos y municipios. Y deben llegar justamente para que sean invertidos en planes de desarrollo de redes de servicios públicos, educación y salud. Guardar el dinero también sin que le dé rentabilidad, también están cometiendo errores que son castigados. Ellos deben sí invertirlo por lo menos en unas entidades financieras, bancarias o en títulos que le den una rentabilidad, pero que les garanticen que los dineros están bien invertidos y que no se les van a extraviar en cualquier momento. Justamente en desarrollo de esta clase de procesos, la firma aseguradora QVE reconoció la transparencia con la que la Contraloría adelanta la recuperación de los dineros de regalías, que fueron invertidos de manera irregular y que dieron paso a sendos procesos de responsabilidad fiscal. De esta manera, QVE honra su compromiso frente al fallo de responsabilidad fiscal que fue emitido por la Contraloría General de la República. Y lo más importante es que con la decisión que ha adoptado la Contraloría no debe quedar ninguna sospecha o duda acerca de que la Contraloría respeta los límites de aseguramiento respecto de las pólizas que emiten las compañías de seguros. Según el exministro, queda claro que el trabajo desarrollado por la Contraloría genera más confianza al sector de las compañías aseguradoras. En este caso, llegó a discutirse si, dado que la póliza tenía un límite de aseguramiento de 7.500 millones de pesos, como se trataba de 4 procesos de responsabilidad con fallo fiscal, la compañía de seguros debería pagar la suma de 30.000 millones de pesos. La Contraloría entiende que respeta los límites de aseguramiento y eso le da mucha confianza a la industria aseguradora, de tal manera que no debe haber asomo de duda sobre la continuidad de la expedición de estos tipos de pólizas en Colombia. Sin embargo, la Contraloría también aclaró que sí es bueno buscar rentabilidad de los dineros, pero respetando todos los pasos contenidos en la ley de regalías. Ahí sí lo permite, la ley es muy clara y les da la posibilidad a ellos de que sean invertidos en títulos de deuda pública del gobierno, en entidades de bajo riesgo y de alta calificación. Allí los dineros están bien metidos y además están dándole rendimiento mientras son utilizados para lo que realmente deben ser. El Contralor Intersectorial fue claro en señalar que la falta de desconocimiento de la ley por parte de alcaldes y gobernadores dan pie para que sean engañados por los corruptos. Soy Juan Guillermo Ríos, mil gracias por su sintonía. Nos vemos el próximo lunes a las 9 en punto de la noche por señal institucional en una nueva entrega de Contraloría Transparente, en la cual les mostraremos los principales apartes del desarrollo del Foro Internacional Política Rural, riesgos, retos y perspectivas, con el que concluirán los actos conmemorativos de los 90 años de creación de la Contraloría General de la República.